Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Tesla Model Y Dual Motor. Antes de empezar con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios modelos. Este enganche lo montaremos en bola desmontable vertical. Como pasos previos para el montaje del enganche tendremos que desmontar ambos pilotos y el paragolpes. Vamos a ello. Para desmontar el piloto tendremos que acceder a unos tornillos que lleva por la parte interior. Lo primero será quitar el tope plástico. Haremos palanca, ya que va a presión. Haremos lo mismo en el lado derecho. Para poder acceder a los tornillos que sujetan el piloto tendremos que destapizar esta zona de aquí, no sin antes quitar el plástico de entrada del maletero. Como podéis ver, aunque hay que desmontar bastantes piezas, son muy sencillas de desmontar debido a que van simplemente con grapas de presión. Quitaremos las grapas de la parte inferior, llevamos aquí una, otra aquí. Como podéis apreciar, no lleva ni siquiera un tornillo, simplemente son grapas de presión. Haremos un poco de presión en la parte superior y ya veis que sale todo con facilidad. Una vez que retiremos el tapizado tendremos acceso a los dos tornillos que sujetan el piloto. Una vez que hemos soltado las tuercas interiores podéis ver que el piloto se mueve, quedando enganchado de dos grapas de presión que lleva aquí. Yo con la ayuda de un destornillador haré palanca y así termino de sacarlo para afuera. Haremos exactamente lo mismo en el lado de la derecha, quitando primero el tapizado de la parte inferior. Quitaremos los dos tornillos de sujeción del piloto y nuevamente retiraremos las grapas de la esquina. En la parte superior, debajo del piloto, nos encontramos con este tornillo. Quitaremos el tornillo en ambos lados. En ambos pases de ruedas tendremos que quitar la moldura plástica. Tener en cuenta que va registrada justamente aquí. Para evitar tener que desmontar toda la parte inferior del paragolpes, yo lo que hago es, con la ayuda de la espátula, hacemos un poquito de presión y saldrá de la grapa inferior. Ya lo tenemos fuera y ahora seguimos tirando. Va registrado con varias grapas de presión y dos registros más. Tiramos para afuera. Yo lo que hago es poner un separador para evitar que nos roce con el paragolpes. Como podéis ver, tenemos un tornillo que nos estaba tapando la moldura plástica. En el lado de la izquierda procedemos igual que en la derecha. En la parte inferior tendremos que quitar los tornillos y las grapas que sujetan el paragolpes al plástico inferior. Una vez desmontado toda la parte inferior ya podemos retirar el paragolpes. Levantaremos primeramente de las esquinas, haciendo un poquito de presión y liberando las grapas que tenemos en la parte superior. Vamos al lado derecho y hacemos exactamente lo mismo. Retiramos la esquina, igual que en el otro lado, y las grapas de la parte superior. Una vez lo tenemos ahí, podremos desenchufar los sensores de aparcamiento. Retiraremos el paragolpes y lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Para facilitarnos el montaje del enganche, desmontaremos esta pieza plástica, quitando los 4 tornillos
con llave de 10. Si queréis, podemos desmontarla sin quitar ninguno de los cableados, dejándola al aire. Para quitar el refuerzo lo quitaremos de las piezas que vemos aquí y después separaremos esas piezas de la traviesa. Ya podemos retirarlo, pero si nos fijamos, justamente en el lado de la derecha, vemos este tornillo que sujeta la pieza con el travesaño. Quitaremos primeramente el tornillo y por el otro lado quitaremos los 3 tornillos que sujetan esta pieza. Repetimos la operación en el otro lado. Sujetaremos ahora el refuerzo al enganche. Con la ayuda de los tornillos de 10-25 los pondremos justamente por detrás y después los sujetaremos con la propia tuerca que llevaba el vehículo. Una vez que hemos colocado todos los tornillos, procederemos a apretarlo. Como podéis ver, hemos quitado las piezas metálicas y las hemos sustituido por todo lo que es el conjunto del enganche. Una vez que ya lo tenemos apretado, como veis aquí, podemos proceder al montaje. Colocaremos el conjunto del enganche y el refuerzo sobre los puntos de anclaje. Recordar que en este vehículo no se utiliza este punto de anclaje. Los otros 3 van sujetos con las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. Pondremos también las tuercas en el lado derecho. Recordar apretar los tornillos de 10 a 51 Nm. Una vez colocado todo el conjunto, ya podremos montar la pieza plástica que hemos retirado anteriormente. Colocaremos la bola y tendremos muy presente el modelo que estamos montando. Si es el Model 3, lo pondríamos sobre estos orificios y en el caso del modelo que montamos hoy, va sobre los que van más hacia la parte delantera del coche y más abajo. Tornillos de 12-25 en el lado de la derecha, tornillo de 12-25 también en el lado de la izquierda, en la parte superior, y tornillo de 12-35 con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Apretaremos los tornillos de 12 a 87 Nm. Colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe con el tornillo, la arandela de la ancha, la arandela plástica y sujeto con la tuerca autoblocante. Con esto damos por terminado la parte mecánica. Para el kit eléctrico disponemos de varias opciones para este modelo. Uno sería el kit específico conectado a los pilotos traseros y después antiniebla y marcha atrás, que tendríamos que ir a buscar el cableado. Otro sería la opción del kit Aragón Pro,
conectado también a la línea de los pilotos y la señal de antiniebla y marcha atrás que va en el maletero. A los dos habría que añadirles un cable de positivo. Esta unidad dispone de preinstalación de remolque. Lo que vamos a hacer nosotros es conectar una instalación básica directamente al cableado de la preinstalación. Para colocar la base de enchufe lo haremos de esta manera, para que nos abra de forma lateral la tapa. También para evitar que el cableado nos colisione con la parte trasera, pondremos sobre el orificio que nos queda libre una brida . Sujetaremos el cableado a la propia instalación del vehículo y la pasaremos al interior por el mismo pasamuros por donde sale la instalación del paragolpes. Para pasar el cable al interior os voy a retirar el tapizado un poquito, de esa forma lo vais a poder ver mejor. Le realizaremos una incisión, introducimos el cable. Al realizar la incisión no la hagáis demasiado grande para que siempre quede sellado el cableado. Ya tenemos pasado el cable al interior y aquí en esta zona haremos el conexionado. Justamente en este tornillo cogeremos también las masas. Para conectar la masa levantaremos este tapizado, sujetaremos las masas al tornillo. El conexionado lo haremos en esta zona. De esta forma evitamos, si hacemos la conexión en el exterior, que la conexión pueda fallar porque se moje o se humedezca. Fijaros bien en el color de los cables, que es idéntico al que lleva el conector que está en la parte exterior. Y conectaremos, en este caso, el cable verde a la línea de intermitencia izquierda, que es el cable amarillo de nuestra instalación. El cable azul que vemos aquí, ojo, no os lo confundáis con este cable azul más grisáceo, lo conectaremos para el antiniebla, que es el cable azul de nuestra instalación. Cable violeta para el intermitente del lado derecho. Es el cable verde de nuestra instalación. Cable marrón será la luz de posición del lado derecho, con el color marrón de nuestra instalación. Cable rojo es la señal de freno, que también coincide con el cable rojo de nuestra instalación. Por último, nos quedan dos cables, que uno es la posición izquierda y otro es la marcha atrás, los cuales sí que vais a tener que comprobar vosotros, debido a que los dos cables son de color blanco. En este caso, este de aquí es el que va con la luz de posición izquierda. Y este otro cable es el de la señal de marcha atrás. Al ser unos cables bastante gruesos, os va a costar un poquito el introducir el lateral de la grapa. En caso de necesitar positivo directo, lo tenemos en este cable rojo, que es un poquitín más grueso que el anterior. En este caso, el cliente no lo ha solicitado. Una vez comprobada la instalación, encintaremos todo el cableado. Como podéis ver, al dejarlos en escala, nos queda mucho más compacto el empalme. Verificaremos todas las funciones con la ayuda de un comprobador. En este caso, vamos a utilizar el Aragon Tow Bar Tester.
Ahí en la pantalla nos aparece que llevamos conectado la caravana. Esto es debido a que lleva la preinstalación. Cuando desconectemos, veremos que la señal desaparece. Antes de colocar el paragolpes en su sitio, realizaremos el recorte con las medidas que nos marca el manual. Yo en este caso voy a realizar el corte con la ayuda de una sierra circular. Una vez realizado el recorte, lo afinaremos. Y por último, le daremos el acabado final con la ayuda de nuestro estropajo de fibras. Una vez realizado el recorte del paragolpes, procederemos a montar todo y daremos por terminada la instalación. Hasta la próxima.